En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Y hoy les hablaré de las llamadas postrimerías, o sea, lo que viene a los postres, lo que viene al final. Se lo llama también novísimos. Y el título del tema es la resurrección de la carne. Entonces veremos la fe en la resurrección, el sentido cristiano de la muerte, la vida eterna, o sea, el cielo en comunión íntima con Dios, el infierno como rechazo definitivo de Dios y purificarse para poder encontrar a Dios. Unos temas fundamentales, claves, digamos, porque acá estamos de paso, somos peregrinos, no tenemos morada permanente y lo que viene es para siempre, para siempre, para siempre. Nuestra alma es inmortal y como me gusta decirle a los chicos en términos futbolísticos, esto es el precalentamiento. El verdadero partido empieza en la vida con mayúscula, en la vida eterna. Entonces, en el credo rezamos, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y esto nos manifiesta justamente esa esperanza escatológica, esa esperanza de lo que viene, del más allá, es decir, de lo que espera el hombre al final de su vida. Esta esperanza cristiana está en la promesa del Señor. Es el Señor el que nos ha prometido la bienaventuranza eterna. Él vino al mundo, justamente, Jesús, para que consiguiéramos nosotros alcanzar el premio, alcanzar el cielo, alcanzar la eternidad con nuestro Padre Dios, con Jesucristo, Hijo, con el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, San José, todos los santos. Entonces, pertenece al núcleo central, digamos, de la fe cristiana, la resurrección. O sea que al final de los tiempos, los cuerpos se volverán a unir a las almas. Eso es la resurrección, que como veremos no tiene nada que ver con la reencarnación, ya lo diremos. Entonces, esta resurrección que tendremos será una extensión, por decirlo de alguna manera, así entre comillas, de la resurrección de Cristo. Él resucitó y ascendió a los cielos y nos prepara justamente un lugar para nuestra resurrección. Con la muerte se da la separación del alma y del cuerpo, eso es la muerte en el sentido teológico, cuando el cuerpo está enfermo, cuando el cuerpo está viejo, entonces se separa del alma y allí, ya lo veremos también, se da lo que es el juicio particular, ¿no? Una luz que nos mostrará qué es lo que merecemos después de la vida que hemos vivido. Y como veremos también, son tres las posibilidades: al cielo directo, al cielo pasando por el purgatorio si tenemos algo que purificar, o a la condenación eterna. ¿Qué dice el Catecismo en su número 997? Nos dice que en la resurrección, cuerpo y alma se unirán de nuevo entre sí en la gloria y para siempre. Y esto es un dogma de fe, o sea que la Iglesia ha puesto ese sello por el que efectivamente si uno no creyera en esto, no podría llamarse realmente católico, ¿no? O si uno negara esto, como se decía en la antigüedad, anatema sit, ¿no? O sea, un hereje, una persona que no acepta esta verdad de fe, ¿no? Que nos habla justamente del destino a la vida inmortal y manifiesta la dignidad del hombre, y nos habla también de la bondad del mundo, del valor de la historia vivida, de la vocación eterna de la materia, ¿no? O sea que, contrariamente a los gnósticos de los primeros siglos, que hablaban de que la materia era algo malo, que la materia perjudicaba al hombre, siempre el cristianismo nos ha dicho que el hombre es cuerpo y alma, y justamente la materia es buena porque salió de las manos de Dios, y justamente estamos llamados nosotros a aprovechar toda esta creación. No es un espiritismo el cristianismo que rechaza la materia. Nosotros somos cuerpo y alma, y Jesucristo también, al venir al mundo, de alguna manera también santifica todas las realidades humanas. Bueno, entonces, este cuerpo resucitado será real y material, pero también no será mortal, porque ya no morirá, y no será terrenal, en el sentido que no será igual al cuerpo que hemos tenido aquí en la tierra. San Pablo
se opone a la idea de una resurrección dentro de la historia. No, la resurrección no será dentro de nuestra historia personal. La historia será justamente, la resurrección será después de esta vida, ¿no? San Pablo habla justamente del cuerpo resucitado como un cuerpo glorioso, como un cuerpo espiritual. La resurrección del hombre, como la de Cristo, tendrá lugar después de la muerte y al final de los tiempos, con la venida gloriosa de Jesucristo, con la segunda venida de Jesucristo, juzgará, resucitaremos y seremos juzgados. Será lo que se llama el juicio final, donde estaremos todos presentes. Entonces, la Iglesia no nos promete el éxito, no. La Iglesia lo que nos dice es que si somos cristianos, tendremos que llevar la cruz. Pero la alegría tiene forma de cruz. Y la realización del hombre pasa por la configuración con Cristo. Y quien se encuentra a Cristo, encuentra la cruz. Y la cruz es algo para dar gracias, porque cuando Dios nos hace partícipes de la cruz, nos asemejamos a Él y también podemos colaborar en la obra de la redención, como corredentores con Cristo. Por el bautismo y la Eucaristía, ese proceso de la resurrección ha comenzado de algún modo ya aquí en la tierra. Justamente los cristianos estamos llamados a tratar de transformar este mundo en el reino de los cielos, y la conversión personal de cada uno, o sea, tenemos que procurar que ese reino de los cielos también comience en cada uno aquí en la tierra, La resurrección final tendrá lugar, como les decía, con la segunda venida de Cristo. Y luego el juicio final, ese juicio final que de alguna manera hará público aquel juicio particular que tuvo cada uno inmediatamente después de la muerte. Como formamos parte de una comunidad, entonces se va a saber todo en el juicio final. Todo, y sobre todo se va a ver la gloria de Jesucristo, que murió como un delincuente en la cruz, y se verá la verdad de cada uno. Muchos que dejaron este mundo también como Jesucristo, fruto de tremendas injusticias, ¿no? Y otros que quizás dejaron este mundo y vivieron una vida de mentira, de trampa, de injusticia. Bueno, se verá todo en el juicio final, se hará justicia, esa justicia final, el juicio final. 4 observaciones. Primero, esto que te decía, la doctrina de la resurrección excluye la reencarnación. O sea, la resurrección final será después de la muerte y será en el mismo cuerpo, ya resucitado. Pero no hay reencarnación en otras criaturas, como enseña, por ejemplo, el budismo, si bien no conozco mucho. En fin, hay otras religiones que hablan justamente de la reencarnación. Bueno, en la Iglesia Católica, digamos, esto no existe. Pensamos que efectivamente hay, y afirmamos, una resurrección final en el propio cuerpo, por voluntad de Dios, al final de los tiempos. 2, una manifestación de la fe en la resurrección es la devoción a las reliquias de los santos. Las reliquias de los santos, vos no sé si tendrás alguna reliquia de algún santo, pero es algo muy lindo decir, bueno, esto perteneció a un hombre que se identificó con Cristo, que fue muy generoso, que hizo mucho el bien, y uno se queda con esa reliquia. Se llama, la reliquia puede ser de parte del cuerpo, ¿no? O puede ser también una reliquia de alguna ropa, ¿no? En fin, y uno lo guarda con muchísimo cariño porque aquello perteneció a un santo. Otra idea, la cremación no es ilícita en la Iglesia Católica, salvo, digamos, que una persona quiera cremarse o quiera cremar a otra por razones, digamos, contrarias a la fe, ¿no? Bueno, no es ilícito, pero siempre la Iglesia ha hablado de la conveniencia de enterrar a las personas, ¿no?, en un sepulcro, enterrar a la persona en un cementerio, también justamente por delicadeza al cuerpo, ese cuerpo que estuvo íntegramente unido a la persona, que ese cuerpo que resucitará al final de los tiempos, ese cuerpo que ha tenido contacto con los sacramentos, que ha sido templo del Espíritu Santo. Hace no muchos años, por ejemplo, la Santa Sede sacó un documento especialmente diciendo que no estaba bien aquello de, por ejemplo, tirar las cenizas, ¿no? Hay gente que a veces, por un fanatismo desmedido, no sé, en una cancha de fútbol, ¿no? No sé, cosas así, no.
las reliquias, digamos, las cenizas, hay que ponerlas en un lugar también digno, por respeto a ese cuerpo que fue de una persona. Entonces, se entiende que en la sepultura sea respetada la materialidad del cuerpo. Y la última idea es que la resurrección de los muertos coincide con lo que la Sagrada Escritura llama los nuevos cielos y la tierra nueva. O sea que dejará de existir este mundo al final de los tiempos, con la segunda venida de Cristo, con el juicio final, y habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, distinto, digamos, a esta tierra en la que vivimos nosotros en la actualidad. Y además no solo el hombre cambiará al final de los tiempos con su resurrección, también está llamado a la transformación el cosmos en general. Ese cosmos que también se vio herido con el pecado original, con el pecado de Adán y Eva, ese cosmos que se vio también transformado, bueno, ahora se transformará para la gloria, el cosmos, el universo, esto que nos ha regalado Dios. La Iglesia también alcanzará su plenitud en la gloria celeste, cuando llegue a la restauración de todas las cosas. Habrá una continuidad, sí, entre este mundo y el mundo nuevo. Habrá una continuidad, pero también habrá una gran discontinuidad también. Habrá una discontinuidad porque justamente el mundo venidero, el nuevo cielo, la nueva tierra, será perfecta, será permanente, no cambiará, y justamente será un lugar para tener esa felicidad completa. Veamos ahora un poquito el sentido cristiano de la muerte. Bueno, la muerte evidentemente es algo muy doloroso, es un verdadero drama desde el punto de vista natural, ¿no? Y justamente con una perspectiva sobrenatural se entiende un poco más, aunque es un misterio. Dios, cuando creó al hombre, no lo creó para que muriera. El pecado es la causa de la muerte. Con el pecado entró la muerte. Adán y Eva no deberían haber muerto y deberían haber vivido, ¿no? La inmortalidad era lo que Dios quería para ellos, pero se perdió para Adán y Eva y se perdió para todos los sucesores, para todos los que somos hijos de Adán y Eva, ¿no? Entonces, la muerte, digamos, marca el término de esta peregrinación terrena. Y después de la muerte, el hombre ya no puede merecer, no puede tener méritos. Por eso también después de la muerte irá el alma, ya te decía, al cielo directo, al infierno o al purgatorio, pasando por lo que decíamos, el juicio particular. Entonces, todos los hombres han de morir. Y esto nos sirve para pensar. Yo que voy a rezar muchas veces un responso, muchas veces voy al cementerio. A mí me gusta decir también que, no sé, el ver la cercanía de la pérdida de un ser querido, el ver y sentir la muerte de alguien cercano, bueno, nos ayuda justamente a aprovechar más el tiempo que Dios nos da, nos ayuda a decir, bueno, yo tengo que ser más generoso, yo tengo que conseguir multiplicar esos talentos que Dios me ha dado, esos dones que he recibido, tengo que gastarme más en el servicio a los otros. La vida es una sola, por eso vamos a tratar de vivirla muy cerca de Dios, haciendo todo el bien posible. Te decía, la Escritura nos enseña que la muerte tiene justamente como causa el pecado. Dios no la quería, ¿no? Y por eso el hombre que quiso vivir al margen de Dios, y bueno, la naturaleza humana, el género humano, debemos aceptar esta consecuencia de esa ruptura que tuvimos en nuestros padres Adán y Eva con Dios. Pero Cristo, con su obediencia, venció a la muerte, ganó la resurrección y la salvación de la humanidad. Jesucristo vino al mundo, recordémoslo, justamente para que podamos alcanzar la bienaventuranza, el cielo, la gloria, el poder compartir la eternidad con Dios. Entonces, por eso, para quien vive en Cristo, la muerte sigue siendo dolorosa, pero ya no es un recuerdo del pecado, sino una oportunidad para
corredimir con Cristo, o sea, colaborar en la obra de la redención, mediante también esa entrega a Dios. Nos dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo: si moremos con Cristo, también viviremos con Él, resucitaremos con Él. Y así, gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Yo también me gusta decirlo, yo soy un convencido, como no puede ser de otra manera, de que lo que viene es lo mejor, lo que viene es lo mejor. Si a mí me dicen dónde hay que firmar para poder pasar a la vida eterna, yo firmo inmediatamente, ¿no? O sea que un cristiano sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte, feliz de vivir y feliz de morir, porque justamente lo que queremos es vivir una eternidad con Dios. Y también, justamente, la gradual muerte de uno mismo, esa muerte al pecado, al egoísmo, a la maldad, esa muerte de uno mismo, a todo lo que nos aleja de Dios, nos sirve para la unión definitiva con Cristo por medio de la muerte. Vamos a una pausa y vamos a ver el video del Papa. No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana. Vamos a hablar un poquito del cielo, de esa vida eterna en comunión íntima con Dios. Ya lo dice la Escritura: ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los hombres que son fieles. Pero pensemos, si nosotros que somos hombres y somos a veces bastante ingratos, cuando queremos a alguien somos capaces de hacer grandes sacrificios, y cuando queremos a alguien somos capaces de hacer grandes regalos, y nos encantaría poder hacer regalos espléndidos a gente que queremos mucho. Bueno, eso que no podemos hacer nosotros sí lo puede hacer Dios, que además nos quiere mucho más de lo que nosotros podemos querer a cualquier persona. Entonces, fíjate el valor que tiene el cielo y la bienaventuranza eterna que Dios quiso enviar a Jesucristo, para que efectivamente Él tome sobre sí los pecados de los hombres y pague con su muerte en la cruz nuestros pecados, y así nos recupera esta posibilidad de ir al cielo, como dice San Juan, lo llama la vida eterna, el cielo. Muy bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que esperamos todos escuchar del Señor cuando nos llame, ¿no? Que nos diga: bueno, muy bien, siervo bueno y fiel. Y hagamos justamente el propósito hoy también de tratar de ser fiel en lo poco, en lo que tenemos, en la vida, en lo diario, en lo cotidiano. Siendo fiel en eso, Dios nos dará la vida eterna, nada más ni nada menos. ¿En qué consiste? Bueno, por un lado, lo que no es el cielo no es un continuo sucederse de días del calendario, sino como el momento pleno en un océano de amor infinito. Quien está enamorado, o quien estuvo enamorado, o quien conoce el amor, sabe que ese estado es lo más bello que uno puede tener, estar enamorado, ¿no? Bueno, imagínense esto elevado a la enésima potencia, ¿no? El amor elevado, el amor de los amores, bueno, eso es el cielo, el amor infinito. Miren que la gente le busca el amor en tantas cosas, ¿no? Así puntuales y concretas, y no lo encuentra porque acá es muy difícil llenar el corazón. El corazón está para cosas grandes. Justamente el corazón lo que ansía es el amor de Dios en la tierra y en el cielo. La vida eterna entonces es lo que da sentido a la vida humana, es lo que da sentido al empeño ético. Yo quiero hacer el bien porque haciendo el bien obedezco a Dios, soy amigo de Dios y voy a poder estar con Dios, ¿no?
La vida eterna da sentido a la generosidad, a la entrega, al servicio a los demás, al esfuerzo por comunicar la doctrina y el amor de Cristo a todas las almas, ¿no? Porque queremos compartir este tesoro maravilloso de la fe, ¿no? Queremos que también otros se enamoren del Señor y queremos que efectivamente así sean felices en la tierra y cuando les toque felices en el cielo. Por eso la esperanza cristiana en el cielo no es individualista, sino que queremos lo mejor, en gratitud a Dios, porque queremos compensar tanta indiferencia y tanto desamor, y queremos compensar con nuestro amor, que también lo queremos para los demás. En base a la promesa eterna es que vale la pena la vida cristiana. A veces la gente dice, bueno, ¿y por qué pasan las cosas que pasan? A veces la enfermedad, los problemas, ¿no? Hay gente que padece. Pero bueno, la vida es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Si aquello efectivamente sirve de catapulta para el cielo, es una bendición, una bendición. Por eso justamente la enfermedad, la contradicción, la cruz, nos tiene que llevar a unirnos a Cristo, no a enojarnos con Él. Dice el Catecismo que el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha, de alegría, de paz, de amor. Vale la pena. Incluso esto lo podemos pensar cuando a veces llega el momento de la tentación, ¿no? A veces superar la tentación diciendo, bueno, yo no solo no quiero ofender a Dios, sino que también quiero ir al cielo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto que de alguna manera contradice la ley de Dios o la voluntad de Dios? Los que mueren en gracia serán para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es. Ese lumen gloriae que tendremos de ver a Dios en el cielo. Lo veremos cara a cara, ¿no? Esa visión beatífica. El cielo es la máxima expresión de la donación de Dios al hombre, ¿no? Tanto quiso al hombre que lo quiso crear y lo quiso con esta vocación de eternidad a la bienaventuranza, de la que no se arrepintió después del pecado original. Entonces, al mismo tiempo, en el cielo el hombre podrá amar a los que han amado en el mundo. Cuando falleció mi madre, ¿no? Yo dije, bueno, acá otro motivo para portarme bien, ¿no? Porque yo quiero también estar el día de mañana en el cielo, con mi madre y con los seres queridos que nos han precedido. Así que recemos por los fieles difuntos. Vamos a hablar ahora también del purgatorio, ¿no? De ese lugar donde van las almas que han muerto en gracia de Dios, pero todavía tienen alguna mancha que purificar, alguna mancha, ¿no? Que limpiar, y como al cielo no puede entrar nada que no esté perfectamente purificado, por eso existe el purgatorio. Pero bueno, nos estamos adelantando. Quería leerte el texto de San José María referente a eso que te decía, ¿no? Que compartiremos la bienaventuranza eterna con nuestros seres queridos. Dicen Amigos de Dios, que es uno de sus libros de homilía. No olvidéis nunca, después de la muerte os recibirá el amor. Y en el amor de Dios encontraréis además todos los amores limpios que habéis tenido en la tierra. O sea que ese gozo del cielo llega a su culminación con la resurrección de los muertos. Y al mismo sentido también Santo Tomás nos dice que la vida eterna depende de la caridad, del amor, ¿no? Como decía San Juan de la Cruz, ¿no? Al atardecer seremos juzgados en el amor, ¿no? Se le perdonó mucho porque amó mucho. Entonces es bueno que tengamos también nuestro termómetro de amor, de caridad, de servicio, de cariño para con los demás, porque seremos juzgados, seremos medidos en el amor. Quien tiene más caridad, sigue diciendo Santo Tomás, participa más de la luz de la gloria y más perfectamente verá a Dios. También en el cielo existen distintos lugares. Quien es más santo está más cerca de Dios, ¿no? Porque tiene mayor grado de caridad y mayor grado de capacidad para recibir la gracia. Bueno, el infierno es un rechazo definitivo de Dios.
Ya les diré por activa y por pasiva que el infierno, más que una decisión de Dios, es una opción del hombre. Porque Dios es el buen pastor que sale a buscar a la oveja que se perdió. Si la oveja no quiere volver, está el misterio de la libertad. El misterio de la libertad que nos da la posibilidad de la condenación eterna. Porque quienes se condenan no quieren estar con Dios, no quieren estar con los santos. Por eso dice la Sagrada Escritura, enseña que el hombre que no se arrepiente de sus pecados graves, perderá el premio eterno. Dios lo creó para la felicidad y el hombre abusó de su libertad, ¿no? Dice el Catecismo, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Y el segundo párrafo, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. O sea que es el hombre el que no quiere estar con Dios, es el hombre el que rechaza a Dios. Incluso a veces Dios da una gracia especial, lo sabemos por algunas personas que estuvieron al borde de la muerte, de que como que les hacen ver su vida, ¿no? Y bueno, esta es la vida que has vivido. Tenés que arrepentirte de algo o no te vas a arrepentir de nada. En fin, Dios sale al encuentro de todos y todos tenemos la oportunidad, porque Dios así lo quiere, de reconocerlo como Padre, como nuestro Creador, de pedir perdón por los errores, por los pecados, por las maldades. Entonces, no es que Dios predestine a nadie a la condenación perpetua, es el hombre quien, buscando su fin último al margen de Dios y de su voluntad, construye para sí un mundo aislado en el que no puede penetrar la luz y el amor de Dios. El hombre, el que se esconde, el hombre, el que huye, el hombre es el que no quiere. Dios lo llama, lo busca, lo invita, pero ahí está el misterio de la libertad, pero Dios no quiere obligar a nadie, depende de cada uno. El infierno es un misterio, y es el misterio del amor rechazado. Tanto amor da Dios y el hombre lo rechaza, ¿no? Es señal del poder destructor del hombre libre cuando se aleja de Dios. Así que, en fin, también este conocimiento de esta verdad eterna, que no es solo para asustar a la gente, ¿no? Como decía, los chicos, cuando son chicos, si te portas mal, va a venir el viejo de la bolsa, ¿no? A asustar a los niños. No, el infierno no se trata de asustar a nadie, ¿no? Pero es una realidad que no podemos dejar de compartir, porque esto es así, tenemos que avisar, ¿no? Y justamente también este conocimiento nos ayuda a tomar responsablemente los dones, los talentos, los bienes que Dios nos ha dado, porque somos administradores de esta vida que Dios nos ha dado, somos administradores de los regalos que Dios nos ha dado y justamente estamos llamados a multiplicarlos. Entonces, su existencia, la existencia del infierno, muestra la gravedad del pecado, ¿no? Muestra la muerte de Cristo, muestra la gravedad del pecado. Y por eso tenemos que arrepentirnos y pedir perdón, y en la oración pedir fuerzas para rechazar la tentación. Por eso la posibilidad de la condenación recuerda a los cristianos la necesidad de vivir dedicado a los demás en el apostolado cristiano. O sea, tenemos que también nosotros tener deseos de que todos se salven, empezando por los de nuestra familia. Entonces, sin obligar a nadie, sin imponer nada, pero bueno, colaborar para que la gente esté cerca de Dios, para que haga el bien, para que sea justa, para que diga la verdad. Estamos llamados a llevar este mensaje del Evangelio a todos, ¿no? Y Dios también nos preguntará el día de mañana, ¿y vos qué hiciste con tus seres queridos, con tus amigos, con tus vecinos? ¿Te ocupaste de ellos? ¿Les contaste? ¿Los iluminaste? ¿Les diste ejemplo? ¿No? Es una llamada importante que Dios hace a todos. Entonces les hablaba así del purgatorio, ¿no? Aquellos que fallecen en estado de gracia, o sea que no tienen pecado mortal, pero tienen algo todavía que ensucia el alma. Y dice el Catecismo,
los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de quedar impecables para poder ingresar al cielo. O sea que esto es una bondad de Dios. Es como la madre que tiene a su hijo y quizá se hizo encima, entonces ¿qué hace? Y bueno, lo cambia, lo baña, le pone un pañal nuevo, perfume y luego ya lo muestra a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entrar nosotros al cielo si no estamos perfectamente purificados? Son las mismas almas que se ven así, que desean esa purificación. Esa purificación que, ya te digo, es un regalo de Dios, es una posibilidad que nos da justamente de prepararnos. El Antiguo Testamento habla de esta purificación ultraterrena, el libro de los Macabeos, cómo se reza por aquellos difuntos. San Pablo habla del fuego, de este fuego que de algún modo emana de Jesucristo, Salvador, juez y fundamento de la vida cristiana. Existe una antiquísima y unánime práctica de ofrecer sufragios por los fieles difuntos, ofrecer oraciones, especialmente la Santa Misa, o una confesión, o el rezo del rosario, o ofrecer el trabajo. Esos sufragios son manifestación de la fe de la Iglesia en la purificación. O sea, no tendría sentido rezar por los difuntos si no pudieran ser ayudados. Así que, en fin, el purgatorio es un estado temporal, dura un tiempo, doloroso, en el que justamente se perdonarán esos pecados veniales, se purifica esa inclinación al mal y se supera la pena temporal debida por el pecado. Les recomiendo algo que es una película que yo no he visto, pero hoy estuve hablando en almuerzo, que se llama justamente El Purgatorio, que son testimonios de almas que tuvieron una relación divina, como el Padre Pío, por ejemplo. Creo que los que hicieron esta película del Purgatorio es la misma gente que hizo la película sobre el Padre Pío, y son testimonios muy interesantes. Creo que lo van a encontrar en internet, me parece que en Gloria TV, ahí búsquenlo, El Purgatorio, muy interesante. Hay gente que es muy ignorante sobre estos temas, y ver estas cosas y escuchar estos testimonios hace mucho bien, porque justamente también una vida de pecado, bueno, no solo daña a Dios, no solo daña a uno mismo, también estamos dañando a los demás por ese misterio de la comunión de los santos. Existe la comunión del pecado y el pecado daña a toda la Iglesia, daña a la humanidad. En el purgatorio se sufre mucho, por eso también quizá es muy oportuno querer aprovechar los sufrimientos de aquí en la tierra, para purificarnos aquí en la tierra, ¿no? El Papa Benedicto XVI en su Spe Salvis nos dice que es un dolor bienaventurado, no es un dolor rabioso como el infierno, donde ya hay un remordimiento y un odio a Dios y a todos los demás. Acá se sufre en el purgatorio, pero sabiendo que es preparación para la bienaventuranza, preparación para el cielo, y se lo hace muy feliz. Por eso se invita a los cristianos a buscar la purificación, te decía, en esta vida. Aprovechemos la mortificación, el sacrificio, aprovechemos los inconvenientes, el frío, el calor, el maltrato, el trabajo duro. Bueno, todo esto nos sirve para purificarnos, ¿no? Y de alguna manera pedir perdón, de alguna manera reparar, compensar, llevar una vida santa. Aquí tenemos que aspirar todos a tratar de ir al cielo sin escalas, ¿no? Poder ir al cielo directamente, sin pasar por el purgatorio. Bueno, y hasta aquí nuestro tema de hoy, ¿no? Como bibliografía básica siempre, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, pueden ver los números 988 a 1050, y después Juan Pablo II en sus homilías, los miércoles, más que homilías, digamos, en esas audiencias de los miércoles, bueno, él habló sobre todo el credo, y fue el año 99, y allí encontraremos, por ejemplo, todas sus sobre los novísimos, ¿no? Él habla de la muerte, del juicio, del cielo, del infierno, muy lindo. También pueden ver
el documento del Papa Benedicto, la Spe Salvi, y de San José María, la homilía La esperanza del cristiano. Y para finalizar, les recuerdo que los programas anteriores pueden encontrarlos en la página web de la tele, www.latele.com.pi, o en YouTube o Instagram. Bueno, y me despido hasta el próximo programa y les doy la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.